Creo que con ustedes la primera vez que no hemos tenido sesión anterior con ustedes, ¿no? Primera vez que nos conocemos. Bien. A ver, básicamente la perspectiva de mi disertación no tiene nada que ver con temas estrictamente teóricos, sino que involucra necesariamente ingresar un poco a la práctica, siempre arrasando un poco el tema de derecho de familia, sucesiones. La excusa viene a ser el tema que nos plantea el día de hoy el SJ, que viene a ser el tema de la unión de hecho. Esa es la excusa. Pero la realidad es que vamos a abarcar mayores puntos, pero siempre interrelacionados con lo que tiene que ver con la unión de hecho. Por ese motivo lo vamos a confrontar con la finalidad de ver las perspectivas que pueden existir, semejanzas y diferencias entre cada uno de ellos, para poder comprender o llegar a una conclusión del por qué las personas deciden casarse o por qué las personas no deciden casarse e ir solo y únicamente al ámbito convivencial. ¿Sí? Básicamente, mi nombre es Juan Carlos del Águila y me dedico sola y únicamente a temas de familia y sucesiones, así que básicamente por ello estoy aquí. ¿Me apuntamos? ¿Está apagado o la diapositiva no se da? Bien, sin perjuicio de la diapositiva, que solamente es un esquema, vamos a observar lo siguiente. Primero, tenemos que analizar dos figuras jurídicas de alguna manera. ¿Sí? Les decía, la unión de hecho, que vamos a entender qué significa esto, y lo que es el matrimonio. Ahora, para poder analizar ambas figuras jurídicas hay que retroceder un poco. ¿En qué sentido? Han habido las dos últimas constituciones, una de ellas es la 79 y la otra viene a ser la del 93. En la del 79 nos va a precisar lo siguiente. A ver, va a existir un principio denominado el principio de protección a la familia y asimismo principio de protección al matrimonio en sí. La cuestión es que va a ir variando con el avance del tiempo. ¿En qué sentido va a ir variando? En el sentido de que primero, este principio de protección a la familia está ligado íntimamente con la protección. Es decir, en la Constitución 79, la única fuente de familia que se debería proteger vendría a ser efectivamente la que surge a través de la vida matrimonial. ¿Estamos? Algo pasa en el transcurso de ese tiempo, algo cambia básicamente y va a pasar lo siguiente. Ahora sí. Y va a pasar lo siguiente. Justamente vamos a ingresar a analizar lo que es la Constitución del 93 y se van a analizar dos perspectivas distintas. Ahora se va a mantener todavía este principio de protección a la familia, pero ya no vamos a hablar de protección al matrimonio, vamos a hablar estrictamente de la figura de la promoción al matrimonio. Lo cual, por ese motivo, va a generar un cambio que vamos a analizar. ¿Sí? Primero, para conversar justamente sobre estos aspectos, decíamos, analizamos el unión de hechos, analizamos el matrimonio. Y en la primera diapositiva habíamos colocado primero que el matrimonio viene a ser la unión conforme a las formalidades establecidas en la ley. ¿Por qué señalamos esto? Porque no hay ninguna norma que regule, que diga estrictamente qué es el matrimonio. Solamente analiza su contenido, de alguna manera. Y por ese motivo, el matrimonio se entiende como una institución jurídica en la cual ingresamos si queremos o si queremos no ingresamos. Por ese motivo, siempre afirmaré que el matrimonio es la unión entre personas conforme a la ley que establezca en ese momento. Hoy en día es la unión de hombre y mujer. Mañana más tarde, quién sabe. Ahora, no quiere decir que porque la ley se cambió, la figura matrimonial ha cambiado. No, es lo mismo. El matrimonio siempre va a ser lo mismo. Lo que cambia es quiénes van a poder ingresar a dicho sistema de alguna manera de la institución jurídica. Bien. Ahora, lo que habíamos mencionado. La 79 habla del principio de protección al matrimonio, porque de alguna manera busca proteger a toda costa el matrimonio por sobre las demás tipos de uniones. Digamos, en este contexto sí existía la convivencia, por lógicas razones existía la convivencia. También existían, por ejemplo, las parejas homosexuales, también existían en ese momento. No es que recién han surgido en esa etapa, no, sí han surgido y existía en ese momento.
Sin embargo, la Constitución, por ese contexto que representaba, solamente protegía al matrimonio en sí, existiendo pues en ese sentido diferencias entre los hijos legítimos e ilegítimos, solo y únicamente por la figura de la existencia de un matrimonio en el nacimiento de ellos. Si no es así, se les aborrecía. En otras palabras, la fuente de familia era el matrimonio. Esa era la fuente privilegiada. El resto, totalmente alejada del sistema. Por eso hablamos de protección a la familia y protección al matrimonio, lo que indirectamente señala protección a la familia matrimonial. ¿Sí? Pasa el tiempo y básicamente en el 93 mantenemos, es cierto, el principio de protección a la familia. Ya dejamos de lado esta protección al matrimonio y vamos al aspecto de la promoción al matrimonio. Ahora, ¿cuál es el efecto? Porque eso puede sonar bonito en la terminología, pero ¿cuál es el efecto? El efecto básicamente es, aquí aborrecemos todo tipo de uniones. En cambio acá, lo que vamos a analizar es, no me interesa cómo surge el ámbito familiar. Lo que me interesa sencillamente es la familia que surgió. No me interesa ya la fuente, me interesa el grupo familiar o la familia que se ha dado. A partir de ello, yo protejo a todo tipo de familias sin importarme cuál sea la fuente. Y al matrimonio lo único que voy a hacer es facilitar el camino para incentivar a las personas que se casen, pero no de alguna manera a proteger a toda costa. De allí que de alguna manera ya se comienzan a darles derechos a aquellas personas que no estando casados formaban familia, ¿sí? Los caminos que vamos a observar van ahí delimitados a la unión de hecho, pero no puedo dejar de mencionar aquí, por ejemplo, lo que ha pasado con las parejas del mismo sexo. ¿Qué sucede? Pregunto, las parejas del mismo sexo, dos hombres viviendo juntos, dos mujeres viviendo juntos. Pregunta, ¿son familia o están protegidas? Dos parejas viviendo en la misma casa, una pareja del mismo sexo, o sea, dos hombres o dos mujeres. ¿Tienen alguna protección legal ellos? ¿Hay un marco legal que los reconoce de alguna manera actualmente? Formalmente no, no en forma directa. Pregunto, dos hombres viviendo en la misma casa, digamos José y Raúl. José agrede físicamente a Raúl. ¿Raúl lo puede denunciar a él bajo el marco de alguna ley? Claro, por agresión. Por agresión. ¿Y qué camino sigue? ¿Qué camino sigue? ¿El procedimiento ordinario de falta como cualquier persona o puede acudir a una ley especial? No, yo creo como cualquier persona. Como cualquier persona, ¿verdad? Porque no hay familiaridad, no hay nada. ¿Qué sucede? ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque esto se ve reflejado en la ley 30364. La ley 364 es la ley que habla sobre violencia intrafamiliar o más comúnmente conocido como ley para prevenir, sancionar, erradicar violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Sí? Entonces, básicamente, se coloca en el marco de esta ley a dos sujetos de protección. Uno de ellos es la mujer, que probablemente no me va a interesar el día de hoy desarrollar porque estamos hablando de unión de hecho. Pero sí hace mención a otro punto más. Habla de los integrantes del grupo familiar. Y aquí, literalmente en la ley, cuando habla de integrantes del grupo familiar, hace alusión precisamente a este cambio de pensamiento que tiene la Constitución de ampliar la cantidad de fuentes de familia. Y sencillamente dice, ¿sabes qué? Integrantes del grupo familiar son aquellas personas que no teniendo ni un parentesco consanguíneo, es decir, no tienen vínculo de sangre, no teniendo un matrimonio, no teniendo necesariamente una unión de hecho establecida, sino que sencillamente vivan bajo la misma casa sin tener la obligación de vivir juntos por un contrato laboral o un contrato comercial. Es decir, si José no lo contrata a Raúl para que viva allí porque es el conserje, el jardinero, por lo que fuere, no calza en esas excepciones. Si Raúl no hace un contrato de subarrendamiento o arrendamiento de un cuarto dentro de su departamento y se obliga a vivir la otra persona allí,
tampoco calza en la excepción. Eso quiere decir que si no hay contrato laboral o no hay contrato comercial entre ellos, pero a pesar de eso viven juntos, son integrantes del grupo familiar. En consecuencia, si José y Raúl viven juntos y no tienen ninguno de esos contratos, básicamente, y uno le pega al otro, el otro puede acudir a la vía de la ley especial, porque la ley es ley contra la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Figura que usualmente no veríamos, pero por la apertura de la Constitución y ahora se va dando. Perdón, dígame. En ese caso sería una familia. Ellos serían considerados como integrantes del grupo familiar, porque esto cambió el bloque de que solamente la familia, fuente de familia, era el matrimonio. Pero está contradiciendo al concepto que hay más o menos que dio de familia. Es que no hay probablemente un concepto de familia. Claro, pero digamos algo que nos da a entender que es una familia, ¿no? Digamos que hay posiciones, porque no hay ninguna ley que regule qué significa ser familia, ¿sí? Por ese motivo le decía, aquí el pensamiento del 79 era, la familia surge del matrimonio. Y por ese motivo aplicamos principio de protección a la familia y principio de protección al matrimonio. En cambio, en el 93 se golpea este contexto y ahora solamente dijimos, protecemos a la familia. ¿Qué tipo de familia? Cualquiera, no me interesa cómo. Por eso, o sea, ¿a qué seríamos considerando dos homosexuales que viven juntos? Como integrantes del grupo familiar. No familia, sino integrantes de una familia. Ah, ya. Ahí viene ya la forma de interpretar. Yo también lo interpreto así, pero ya hay una norma que lo viene parando. Doctora. Profesor, una consulta. Sí. Y en el caso que hubiera de por medio un del grupo familiar, sino acá me voy por lesiones. Sí, vía ordinaria, lo que mencionaba el doctor, vía ordinaria. ¿Sí? Por eso le decía, si yo contrato, lo usual, ¿no? Si yo contrato a una persona para que sea el ama de casa, la persona que limpie las cosas y demás, y yo lo agredo verbalmente, él no me puede denunciar a mí bajo el marco de esta ley, porque yo lo contraté para que viva allí. Pero si yo no lo contraté para que viva allí, sino que es, digamos, un amigo, una persona que vive conmigo, o un niño que recogí de la calle para cuidarlo, pero en realidad no lo cuido, lo uso nomás así como de encargado de limpieza, digamos, y yo lo agredo, él me puede denunciar porque vive conmigo. Entonces, esas personas calzan aquí, integrantes del grupo familiar, ¿sí? Esta es la amplia gama que tiene la ley 364 para tratar temas de integrantes del grupo familiar, ¿sí? Que entiendo que habrá un tema dentro del marco de este diplomado donde van a desarrollar justamente sujetos de protección de la ley 364, me imagino, ¿sí? Entonces, por ahí lo menciono porque hace alusión a este golpe, a este cambio del sistema, ¿sí? Que está dando esta Constitución. Bien. Entonces, seguimos. Como les digo, siempre trato de materializar para que se entienda mejor el porqué. Vamos acá. Bien. Ahora vamos a analizar la comparación que existe precisamente producto de estos cambios, producto de este golpe sistemático de principios, cómo se da la relación entre el matrimonio y la unión de hecho. Primer punto, matrimonio. Requisitos para casarse. Más allá de que eso está en la normativa, nosotros lo voy a mencionar con la estricta finalidad de ¿qué? De decirles si alguno de estos requisitos, por ejemplo, primer punto, el alcalde provincial o cital de domicilio que quedan los contrayentes. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, en su momento, yo vivía en Surco, siendo soltero, ¿sí? Mi novia en ese momento, aún no éramos casados, vivía en Villa María del Triunfo. ¿Estamos? La norma nos dice que yo debo casarme o en Surco o en Villa María, ¿sí? Pero al final yo me casé ¿en dónde? En Cieneguilla. La pregunta es, ¿por qué me casé en Cieneguilla? Porque me era más barato trasladar al personal de Cieneguilla a la casa donde iba a ser la fiesta que estaba en Cieneguilla. Porque si no me salí muy caro. Desde Surco acá y luego de retornarlo, era todo un tema, ¿sí? Por eso me casé en Cieneguilla. Pregunta, ¿lo que hice es legal? ¿Está bien? ¿Se puede? Claro, si yo lo hago en la formalidad de
solicitar el traslado aquí, no toda la formalidad y demás, tal vez sí. Pero ¿qué sucede si yo no hago esta solicitud de traslado y de frente voy a Cieneguilla y me caso en Cieneguilla? ¿Puedo hacerlo o no? No se puede, porque debo casarme aquí o allá, porque así lo dice la normativa, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan algún caso similar que tocó este punto? Por ejemplo, el más sonado fue el de Corina Rivadeneira con Mario Jar, que se fueron a casar a Huaral, ¿sí? ¿Recordarán? Y al final decían, no, pero Huaral, el lugar que puso como domicilio era un hotel, no era ni siquiera una casa, ¿no? Entonces básicamente no tenía un domicilio allá, pero igual se casaron en Huaral. Y solamente se casaron en su momento por papeles para efectos de evitar esta edición de Corina, ¿no? En su momento. Pero pregunto, ese matrimonio, que era notoriamente irregular por el tema de la carencia de la formalidad de esta que mencionamos, ¿se declaró nulo o no? ¿Ese matrimonio se declaró nulo o no se declaró nulo? Pero no se declaró nulo. Ahí viene el tema. ¿Recuerdan el principio de promoción al matrimonio que les mencionaba? ¿Qué sucede? Cuando exista una demanda de nulidad de matrimonio, se va a tener que analizar quién se ve perjudicado con esa nulidad o con ese matrimonio aparentemente nulo. Cualquiera puede decir, el Estado peruano se perjudica, pero el Estado es nadie, pues, formalmente hablando, de alguna manera, ¿no? Al menos para el interés de materia de familia. Y por ese motivo, más allá de que existieran dudas sobre el tema del domicilio, se consideró y se dijo, es válido. Sí, es válido el procedimiento. ¿Por qué? Porque ante la duda, así como la duda beneficia al reo, la duda beneficia al matrimonio. Siendo así, temas de nulidad, temas de divorcio, que presentemos nosotros y que no esté debidamente sustentado, pregunta, ¿el juez va a declarar fundada tu demanda o te va a declarar infundada? Ante, por ejemplo, infundada de todas maneras, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hay ocasiones donde el varón, porque solamente es el varón, dice, estamos separados de hecho 4 años, porque hay menores de edad de por medio, ¿sí? La señora, la dama, que contesta la demanda dice, es falso, no estamos separados. Y yo presento imágenes fotográficas donde se observa que él y yo, con nuestros hijos, estamos de viaje en el extranjero, ¿sí? Eso pasó hace menos de 5 meses. Y hemos vuelto a viajar hace un par de meses atrás. Y lo manifiesta. Pregunta, ¿se generó la duda? Porque él dice que están separados 4 años. Y ella dice que no y presenta fotos. ¿Hay duda? Entonces, si hay duda, infundada la demanda. Porque la duda beneficia al matrimonio. De allí que mi consejo de siempre es, si vas a demandar nulidad, si vas a demandar divorcio, no demandes por causales subjetivas, demanda por causales objetivas, con prueba fehaciente. Ahora, para cerrar esta afirmación y poder también materializar, porque si sigo hablando de nulidad y divorcio y no hago esta siguiente pregunta, tal vez no lo puedan canalizar. Pregunta, la demanda de nulidad, ¿ante qué juez se hace? ¿Cuál es el juez que observa la demanda de nulidad de matrimonio? Creo que es el juez del último domicilio conyugal. Ya, hablamos de territorio ahí. El territorio, ok. Último domicilio conyugal. Ya. Ahora, jerarquía. En el caso de jerarquía, decimos, aquí vamos a jugar con varias informaciones, porque como veo que hay dudas, vamos a ubicarnos en materia de familia, ¿sí? En jerarquía, tenemos todo este bloque y decimos, a ver, primer punto, tenemos en caso de familia o sucesiones, ¿sí? Tenemos sala de la Corte Suprema, tenemos sala de la Corte Superior, tenemos juzgado especializado, tenemos juzgado paz letrado, y paz no letrado ya no me es muy relevante que digamos por el momento, ¿sí?
podido llevar, no tengo ninguno donde la primera instancia sea la Corte Suprema. No hay, en familia no hay, al menos no sé en los demás, pero en mi caso no. A ver, siendo la sala de la Corte Superior especializada, civil o familia, en casos de familia o sucesiones, ¿qué casos pueden recordar que hayan podido llevar? O si no los han tenido, me comentan y yo les menciono el que he tenido yo. ¿Qué caso en primera instancia puede ser la sala? No digo en apelación, sino en primera instancia. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo me caso acá en Perú, pero luego también me caso con la misma persona, me caso en Venezuela, digamos? ¿Sí? Luego me divorcio en Venezuela y quiero que ese divorcio de Venezuela se registre acá también en Perú y se aplique en Perú. ¿Qué acción legal, judicial debo hacer para que el divorcio en Venezuela sea aplicado también aquí en Perú? Exequatur sería el tema, ¿sí? El exhorto viene a ser la notificación, el acto de notificación. Exequatur, más conocido también como el reconocimiento de sentencia extranjera. El exequatur o reconocimiento de sentencia extranjera es un proceso judicial que se inicia ante la sala de la Corte Superior. ¿Estamos? Bien. Bajamos, vamos al más común, juzgados especializados. ¿Qué casos podemos ver ante el juzgado especializado? Familia, pero ¿qué materia sería? Porque familia es muy grande, ¿no? Sucesiones, pero ¿qué acciones? ¿Qué acciones serían? Acciones concretas. Digamos, por ejemplo, familia, tenemos tenencia, ¿no? Tenencia. Si digo tenencia, la contrapartida, alimentos. Alimentos sería acá, en el paz letreado. ¿Qué más? ¿Qué otros temas de familia conocemos? Visitas. Tenencia, visitas. ¿Qué otra materia de familia conocemos? Buenas, ¿qué tal? Alimentos, tenencia y visitas. Mencionamos divorcio y nulidad de matrimonio, ¿verdad? Todo lo que es divorcio y nulidad de matrimonio es acá. Nulidad de matrimonio y también divorcio. Aquí también podemos observar el tema de permisos. Cuando quiero viajar al extranjero y mi pareja no me permite viajar, tengo que pedir permiso, ¿verdad? Todo lo que son autorizaciones, acá. Autorizaciones de viaje o disposiciones de bienes de menor, también especializado. ¿Estamos? Me habló de sucesiones. Por ejemplo, yo me hice declarar como único heredero universal y el doctor, que es mi hermano, dice, oye, me has excluido. ¿Qué acción legal tiene el doctor para ser incorporado, ser considerado también como cosucesor en conjunto conmigo? ¿Qué acción es esa? 664 del Código Civil, acción de petición de herencia. Si yo quiero recuperar un bien hereditario que está a nombre de terceros, que está en posesión de terceros, acción de reivindicatoria, pero acción reivindicatoria de herencia, de bienes hereditarios para ser exactos, de bienes hereditarios, así es el término. Acción reivindicatoria de bienes hereditarios, en caso que los bienes que yo he heredado estén en posesión de terceros. Reconocimiento de unión de hecho también está acá, reconocimiento de unión de hecho. Si ya tengo mi herencia y quiero partirla, división y partición de la masa hereditaria. Generalmente en juegos especializados hay muchas más acciones, ¿sí? Paz letreado. En paz letreado tenemos todo lo que sea materia alimentaria, ¿sí? Todo lo que sea materia alimentaria. Bien, eso más o menos es por jerarquía, ¿sí? Juzgado especializado, ve la nulidad. En este tema, bien, el último domicilio conyugal, ¿sí? Bien. Ahora, seguimos. Divorcio también igual, juzgado especializado. ¿Sí? También juzgado especializado. Ahora, acá hay coordinación entre dos municipalidades entonces, porque de alguna manera deben coordinar. Surco con Villa María del Triunfo, en mi caso, debían coordinar para que cualquiera de dos pueda ser el centro del matrimonio. Ahora, ¿qué se necesita para que pueda surgir una unión de hecho? Es decir, ¿qué es necesario para que podamos hablar de una unión de hecho? Ser varón y mujer. Primer punto, ser varón y mujer. ¿Por qué?
¿Por qué es necesario eso? De alguna manera, debe haber alguna norma que nos establezca ello. Sí, el Código Civil indica que es la unión entre un varón y una mujer. Exactamente. El 326, ¿sí? Solo y únicamente hay una norma que habla de unión de hecho, solamente una. El artículo 326 del Código Civil. Y nos hace referencia a unión de hombre y mujer libre de impedimento matrimonial para cumplir deberes similares al matrimonio, ¿sí? Ahora vamos a delimitar eso. ¿Qué sucede? José y María se casaron, muy felices ellos, en el año 2000. Nunca se divorciaron, ¿sí? Jamás se divorciaron. Y en eso pasó que José precisamente inicia su vida, se separa de ella porque hay una dificultad, y José conoce a Laura. A su vez, María conoce a Jorge. Y comienzan a vivir juntos. Ahora, estas dos personas que están casadas entre sí, viven con terceras personas. Pregunta, ¿esto es convivencia o no? Bueno, jurídicamente no estaría considerado un derecho. Ya, pero ¿es convivencia o no? Están viviendo juntos, es convivencia, pero jurídicamente hablando no es considerado una unión de hecho, como bien dice el doctor. Cambio la pregunta para ver si nos ubicamos, ¿sí? ¿Esta convivencia va a llegar a algún momento a ser unión de hecho? Dependiendo si se divorcia. Bien, buen elemento. Vamos acá. José y María nunca se casaron con nadie y tampoco entre ellos. ¿Está bien? Inician su convivencia en el año 2000. Va pasando el tiempo. Estamos en el año 2006. No hicieron ningún documento. Solamente vivieron juntos. Pasó el tiempo. Pregunta, ¿esto es unión de hecho o no? ¿Esto del año 2006 es unión de hecho o no? Yo creo que sí, solamente faltaría formalizar. Faltaría formalizar. ¿Ya? Doctora, ¿qué opina usted? Yo creo que la unión de hecho tiene que partir desde la inscripción, desde que yo lo solicito. Ok. Si hubiera en el caso que alguno de los dos se separara o alguien, yo sí podría acudir ante el Poder Judicial para Ya. que reconozcan esa convivencia anterior que yo he tenido. Ok. Pregunto. En el año 2008 se inscribe la unión de hecho en el registro personal. ¿Sí? En el registro personal. Pregunto. ¿Esta inscripción del año 2008 tiene efectos desde cuándo? ¿Desde el 2008? ¿Desde el 2006? ¿Desde el año 2000? ¿Desde el año 2002? ¿Desde qué año tiene efectividad? Se escribió recién la unión de hecho en el 2008. Mi pregunta es, ¿en el año 2006? ¿En el año 2000? ¿O en el 2002? ¿Desde cuándo se hace efectiva esta inscripción? Reconocimiento de unión de hecho, incluso puedes hacerlo desde el 2000, como el ejemplo que has hecho, ellos pueden hacer un reconocimiento de unión de hecho. Del 2000, ¿sí? Siempre y cuando hayan reconocido. Ah, no, claro, por eso ya se escribió. ¿Sí? Ahí viene el tema. Este asunto es, la inscripción puede ser posterior, pero ya la unión de hecho puede existir desde el inicio inclusive de la convivencia. ¿Sí? Sencillamente es retroactiva. Sin embargo, si no existe esta inscripción o este reconocimiento, jamás tendrá derechos esta persona para hacer cualquier tipo de facultades. No tendrá derechos. Por lo tanto, la recomendación es, claro, formalmente hablando puede ser una unión de hecho, pero mientras no esté debidamente reconocida, la norma no te da tal calidad. Tienes que estar reconocida para que exista unión de hecho, si no será simplemente una convivencia, ¿sí? Por si acaso. Por lo tanto, pueden pasar 20 años, igual serás convivencia, pero todavía no llegarás a ser unión de hecho. Vamos aquí. Por ese motivo, existen dos tipos, como dice acá, de convivencia. La primera convivencia se denomina impropia, cuando son dos personas que no se pueden casar entre sí, aunque quisieran casarse. Y la segunda viene a ser la convivencia propia, donde sí pueden transformar esa convivencia en una unión de hecho. Caso puntual que siempre coloco. A ver, yo soy Juan Carlos. Y impropio es impedimento. Algún impedimento.
Exactamente, algún impedimento legal estableció la normativa. Yo soy Juan Carlos, mi novia en ese momento, ahora mi esposa, es Sandy, ¿sí? Sandy tiene su hermana llamada Cristina. ¿Qué sucede? Va pasando el tiempo y llega el momento de mi boda. Yo me casé el 12 de diciembre del año 2015, al mediodía. Y como muchos matrimonios pasa, ¿qué sucede? Cuando vas a celebrar tu matrimonio, invitas a todos los que tú puedas, ¿no? A tus amigos, familiares, personas que no conocías. Es en ese momento en el cual llega mi futura cuñada, Cristina. Y recién la conocí, no la había conocido antes. Entonces, yo la conozco a ella a las 10 de la mañana de este día 12 de diciembre. Y en ese día yo me doy cuenta que en realidad la que más me gustaba era Cristina y no era mi futura esposa. Pero como ya todo estaba hecho, yo me caso con Sandy. Y a Sandy le digo, oye Sandy, ¿por qué no le invitamos a tu hermana a vivir a nuestra casa con el solo objetivo de que ya no gaste, porque ella vivía en provincia, ¿sí? Y Sandy cae en el juego y acepta. Producto de ello, Juan Carlos, casado con Sandy, en realidad lo único que se dedicó fue a enamorar a su, en ese momento, cuñada Cristina, ¿sí? Pasa el tiempo y sucede lo que tiene que pasar, se enamoran. Juan Carlos dice, ¿sabes qué, Sandy? Nos divorciamos. Sandy firma el divorcio, se separaron. Juan Carlos es ahora divorciado, Sandy también. Y comienza a vivir junto con Cristina, ¿sí? En ese momento, Juan Carlos y Cristina, de alguna manera, Cristina es soltera y les divorciaron su unión de hecho. ¿Puede pasar? ¿Pueden hacerlo? Ya pasó 4 años viviendo juntos. Ya desde el divorcio. Claro, ya se han divorciado. Juan Carlos ya se divorció de Sandy, ¿sí? Pero son 4 años también que se ha divorciado. Sí, ya pasaron 4 años viviendo juntos y todo lo demás, ¿sí? Juan Carlos y Cristina comenzaron a convivir cuando ya se habían divorciado de Sandy. Mi pregunta es, habiendo pasado 4 años viviendo juntos, ¿pueden Juan Carlos y Cristina ir y reconocer su unión de hecho o no? Yo creo que sí, porque no había ningún impedimento ahí. No había ningún impedimento, ¿verdad? Doctora. Tengo entendido de que sí está prohibido contraer matrimonio cuando hay un vínculo directo, ya sea por consanguinidad o por afinidad. Ya. Ya. Pero si no recuerdo la cantidad de años. Ok, ahí viene el tema. Si hay un impedimento relativo, solamente que este impedimento usualmente está en la norma, pero no lo recordamos. Siempre lo coloco como ejemplo porque es el que más nos olvidamos. ¿Qué sucede? Juan Carlos y Cristina, a pesar del divorcio acontecido, siguen siendo, en este caso, se mantiene el segundo grado por afinidad. Lo cual hace que ellos mantengan la calidad de familia a pesar del divorcio que existió anteriormente. Y eso hace que ellos no se puedan casar. Como no se pueden casar, tampoco van a poder llegar a su unión de hecho. Ahora, pregunto, ¿nunca se van a poder casar? ¿O nunca van a poder hacer su unión de hecho? ¿Jamás? Es el tema. Ya, ahí viene el tema. No responde tanto al tiempo, responde a una situación en específico. ¿Cuál es? En este caso, que Sandy fallezca. Si Sandy muere, recién Cristina y Juan Carlos pueden casarse y por lo tanto recién podrán reconocer su unión de hecho. Esa es la normativa. ¿Se entiende? Esa es la única salida. ¿Ya? ¿Por qué lo comento? Porque a veces pasa, pues. Ha pasado. ¿Sí? Entonces es bueno conocer esto y relacionarlo con el tema de la convivencia propia o impropia. ¿Sí? Doctora, dígame. Una pregunta. Y el caso que hubo, me acuerdo, el de Mario Vargas Llosa, ¿Ya? casó con su tía. ¿Ya? Ahí no tuvo que morir nadie. Sí. En ese tiempo, entonces, ¿cómo era la figura? ¿Era por tiempos o no había impedimento? No, a ver, actualmente no hay impedimento para casarse entre el tío y sobrino, salvo dispensa judicial. ¿Eh? ¿Qué sucede? A ver, para casarse, no se pueden casar los hermanos, padres e hijos, suegros y nueros, yernos, no se pueden casar, pero sí existe dispensa judicial para que el tío y la sobrina
o viceversa se puedan casar. Los primos tranquilamente se pueden casar y no pasa nada, no necesitan ni dispensa ni nada. El tío y el sobrino sí necesitan dispensa. ¿Sí? Entonces, no sé cómo ha sido la norma anterior, pero actualmente con dispensa se casan. ¿Sí? Ahora, primos hermanos se pueden casar. No hay, ahí sí, sin dispensa, se casan nomás, no hay problema. Tengo entendido que el raptor y la raptora También, no se pueden casar. hasta los 2 años, creo. A ver, ahí viene, explico. El raptor y la raptada no se pueden casar mientras dure el acto de rapto, es decir, la coacción. Pero cuando ya se culminó el periodo de coacción, se pueden casar y mientras dure el periodo de rapto, no se pueden casar. Pero si se casaron durante ese periodo de rapto, tiene 2 años la persona raptada para anular el matrimonio, y estos 2 años se contabilizan desde la fecha en la cual ella se siente libre, ¿no? Desde que el momento que ella se sienta, ya estoy liberada, puedo decidir, o estoy liberado, puedo decidir, se contabilizan los 2 años. Y si no hace nada en 2 años, quiere decir que le gusta estar raptada, de alguna manera, ¿sí? Es una situación que se puede dar, porque la norma sí lo ha establecido, el raptor con la raptada, ¿sí? Son situaciones que debemos pensar que la norma regula no solamente Lima, regula todo el país. Entonces hay varias posibilidades a lo largo de todo el territorio nacional. Bien, convivencia propia, convivencia impropia. Seguimos. Eso es lo que está estipulado como convivencia propia, está regulado en el 36 del Código Civil, así que básicamente ahí todavía no vamos a ingresar al aspecto siguiente. Vías de reconocimiento son formalmente 2. Primero, la vía notarial. Este ámbito notarial se ha ampliado notoriamente para permitir que varios actos ya se puedan realizar a través de esta vía procedimental especial. Y básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a presentar la solicitud, donde se va a mencionar nombres de los solicitantes, la declaración jurada, es decir, un documento donde se señale que viven 2 años. Pregunta, ¿pueden mentir o no? Las personas mienten constantemente. ¿En qué sentido? Yo recién tengo 1 semana de convivencia con esa persona, pero como le quiero dar un seguro de salud o tal vez se beneficie con algo que yo voy a recibir, básicamente declaramos como si tuviéramos una convivencia de 2 años y hacemos el procedimiento y ya está. Nadie se va a oponer, nadie se va a enterar de alguna manera, ¿sí? Siguiente, una declaración que está libre de impedimento matrimonial. Certificado domiciliario según la normativa, que básicamente es para demostrar que tienen el mismo domicilio. Aquí sí son puntos formales. Viene certificado negativo de unión de hecho del hombre como de la mujer. ¿Qué significa esto? Es como el certificado de soltería. Cuando yo soy soltero, puedo yo ir al RENIEC y pedir mi certificado negativo de matrimonio o certificado de notaría. Y lo mismo sucede acá. Si es que yo no tengo una unión de hecho con alguien más, puedo sacar certificado negativo en el registro personal de los registros públicos. De esa manera, voy a certificar que no hay una unión de hecho reconocida con tercera persona. Y por eso va a salir el certificado correspondiente y yo voy a poder demostrar que estoy soltero de convivencia de alguna manera, ¿sí? Y basado en eso, pasamos al siguiente aspecto. 2 testigos, ojo, que no sean familia, ¿sí? ¿Qué significa que no sean familia? Que no estén jurídicamente hablando dentro del 2º grado por afinidad y 4º grado por consanguinidad. 2º por afinidad y 4º por consanguinidad, ¿sí? Eso significa que sean familia jurídicamente hablando. Si hay alguna persona que sea testigo y que está en relación con mi persona dentro de estos grados, no puede ser de alguna manera mi testigo. Por ejemplo, mi hermano, 2º grado colateral. Mi padre, el 1er grado en línea recta ascendente consanguínea, ¿no? Mi tío, 3er grado colateral. Mi primo, 4º grado colateral.
¿sí? Por afinidad viene a ser mi cuñado, mi suegra, de ser el caso, ¿sí? Ellos no van a poder ser, están impedidos de ser mis testigos en materia, en este caso, de convivencia que se va a transformar en una unión de hecho. Y finalmente, cualquier otra documentación que me permita precisamente acreditar la coexistencia de esta unión de hecho. Una vez presentada la solicitud, se publica en el Diario Oficial del Peruano una sola vez y se espera 15 días para ver si alguien se va a oponer. Usualmente nadie se opone, así que básicamente luego el juzgado, el notario, lo que hace es protocolizar todo este tema y enviar los actuados a registros públicos para que se escriba y surja así la partida de matrimonio de la unión de hecho, digamos, ¿no? El certificado de inscripción. Ahora, si hubiera oposición o si no hubiera un acuerdo entre las partes para generar esta unión de hecho, surge la necesidad de la demanda judicial que habíamos conversado. Y viene juzgado a observar en este caso el reconocimiento de la unión de hecho. Sí, el juzgado de familia. Pregunta, ¿juzgado de familia de dónde? ¿De dónde sería? ¿Qué cosa determina el territorio como competencia del juzgado de familia? Puede ser Lima, Huaral, Cusco, no sé. ¿Cuál es la norma o el parámetro que se tiene para definir qué juzgado de familia sería el competente? Para esto vamos a hacer otro cuadrito similar como el que hicimos en el otro caso, ¿sí? Y decimos, van a haber casos donde se va a tomar la referencia, por ejemplo, del último domicilio conyugal. Otros casos donde se va a tomar como referencia el último domicilio convivencial. Otros casos donde se va a tomar como referencia el último domicilio del causante o de la persona fallecida, del fallecido. Otro caso vendría a ser el domicilio del menor de edad. Otro caso, el domicilio apoyo. De alguna manera son las normativas o claves que nos pueden regular hacia dónde debo interponer la demanda. Si vamos del último domicilio conyugal, hablamos de todo lo que tenga que ver con matrimonio. Entiéndase, nulidad de matrimonio, anulabilidad de matrimonio, divorcio, separación de patrimonios judicial, podría ser todo lo que tenga que ver allí. Si hablamos de último domicilio convivencial, hacemos referencia a la figura de la convivencia y por lo tanto, unión de hecho, reconocimiento de la unión de hecho, ¿sí? En cuanto al último domicilio de la persona fallecida, hacemos reconocimiento de un fallecimiento, de la muerte de una persona, lo cual va a generar entonces temas sucesorios, lo cual puede ser sucesión intestada, acción de petición de herencia, acción reivindicatoria o inclusive división y partición, ¿sí? De la masa hereditaria. Domicilio del menor. Aquí tiene que ver con todos los procedimientos que tengan que ver con temas de menores. Entiéndase, alimentos, tenencia, visitas, temas de autorizaciones que les mencionaba, por ejemplo. Adopción también va a observar este aspecto, ¿sí? Y finalmente, el domicilio de aquella persona que necesita apoyo o también conocida anteriormente como interdicto. ¿Quién sería? En esos casos, en los casos de nombramiento, porque todavía se maneja la figura de curador en algunos casos, de curador, punto 1. Otro, en el caso, por ejemplo, del nombramiento de apoyo y salvaguardias. Esto básicamente es la estructura de territorio en cuanto a temas de familia y materia sucesoria, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿qué juzgado es el competente para ver temas de reconocimiento de unión de hecho? Juzgado de familia del último domicilio convivencial, ¿sí? Bien, seguimos.
Pregunta siguiente. ¿Cuál es la vía procedimental que tiene que ser observada para estos temas de la unión de hecho? Conocimiento, exacto. Conocimiento. La vía procedimental y la vía de proceso de conocimiento. ¿Cuál es la lógica? Que el legislador ha dado la vía de procedimiento de proceso de conocimiento a aquellos procesos judiciales que no quiere que se hagan, porque les da mayor tiempo de trabajo para que las personas no lo realicen. Por ejemplo, como hablamos de promoción al matrimonio, no queremos el divorcio. Y por ese motivo, al divorcio se le ha dado también la vía de procedimental proceso de conocimiento. Y como queremos promover el matrimonio, no queremos otro tipo de uniones. Y en ese sentido, también la unión de hecho, que no es querida por el sistema legal, está aquí como vía procedimental, proceso de conocimiento. ¿Sí? Hay una pregunta que siempre hago y que genera dudas, en el cual digo, alimentos. ¿Qué vía procedimental es la que observa el caso de alimentos? Que es la demanda más usual que posiblemente hayamos hecho. Proceso único de ejecución, ya no le niego el tema, pero sería especificar en qué momento. Único de ejecución podría ser, ya. ¿Qué otra vía procedimental podemos usar para el tema de alimentos? Sumarísimo, ya, también. ¿Qué otra vía o son las dos únicas que podemos usar para el tema de alimentos? ¿Cuándo usamos único de ejecución? Claro, cuando el tema alimentario está dentro de un acta de conciliación. ¿Cuándo usamos el sumarísimo? Porque el sumarísimo se parece mucho al proceso único regulado en el Código de los Adolescentes. ¿Cuándo es sumarísimo y cuándo es único? ¿Qué sucede? Será proceso único cuando el alimentista es menor de edad. Y será sumarísimo cuando el alimentista sea mayor de edad. ¿A qué me refiero con esto? Pregunto, ¿dos cónyuges, José y María, se deben recíprocamente alimentos o no? En otras palabras, ¿José puede demandar a María para que le pase una pensión? Sí. ¿Ambos son adultos? ¿Qué vía procedimental uso? Sumarísimo. En cambio, si el alimentista es menor de edad, digamos que mi hijo Sebastián de 2 años, a través de su madre me demanda a mí alimentos, ¿qué vía procedimental voy a usar? Único. Si mi hijo Sebastián ya tiene 20 años y me quiere demandar directamente alimentos, ¿cuál de las dos vías uso? Sumarísimo. Pero siempre cuando no se tenga estudios superiores. Ah, no, claro, ese es el fondo, ¿no? El fondo del asunto. Pero la vía procedimental sería sumarísimo, ¿sí? El fondo de un mayor de edad es que estudios superiores o curse un oficio en forma exitosa, ¿no? Ese es el tema. Bien, básicamente he tratado de hablarles sobre territorialidad, jerarquía, vía procedimental, ¿sí? Pero aquí, bueno, hay más esquemas en materia de vía procedimental porque tenemos abreviados, sumarísimo, proceso único, ejecución y demás. Pero básicamente es lo que nos importa para ingresar a este punto. Bien. Hasta allí es reconocimiento. Unión de hecho, hemos conversado sobre los puntos que están ahí en la diapositiva. Ahora, diferencias entre la unión de hecho y el matrimonio. ¿Sí? Entiendo que no están casados ustedes, o si están casados uno de ustedes. No, ¿verdad? Todavía no se han arriesgado ni se piensan arriesgar. Bien. ¿Qué sucede? Cuando una persona está casada, legalmente hablando, tiene sola y únicamente 3 obligaciones. No hay más obligaciones legales. Son las únicas. El primero viene a ser el más común. Si de enamorado me pedían eso, de casado, mayor razón, fidelidad, ¿sí? Es algo base. Siguiente, casado, casa quiere. Si yo me casé es porque quiero cohabitar con esa persona, si no, ¿para qué me casé? Y finalmente, la que comúnmente se olvida, si yo me caso con alguien es para apoyarnos mutuamente, no para hacer una carga o para cargar a la otra persona, es para apoyarse mutuamente, asistencia mutua. Todo esto yo le denomino que son los deberes porque están literalmente colocados en el Código Civil. Es decir, no le estoy suponiendo, están literalmente señalados. Ahora, pregunto, ¿los miembros de la unión de hecho tienen deber a ser fieles entre sí?
los que conviven, ¿tienen el deber legal de ser fieles? José y María viven juntos, pero nunca se casaron. Pueden casarse, pero no quieren. ¿Tienen el deber legal de ser fieles? María le puede exigir a José, oye, tienes que serme fiel. ¿Le puede exigir? ¿Legalmente? Moralmente sí, hasta los enamorados exigen fidelidad. Pero legalmente... Tienen que tener las características semejantes a un matrimonio. Ah, ya, claro. Características semejantes. Pero mi pregunta es, ¿existe un deber legal de los convivientes, de los miembros de la unión de hecho, a ser fieles? Es que no existe directamente, claro, no especifica cuáles son. Exacto. Pero señala que es muy parecido a los de matrimonio. Exacto, ahí viene el tema. No tienen deberes. Si usted lee el 326 dice, para cumplir deberes similares al matrimonio. ¿Sí? Porque tienen esa finalidad. Ellos quieren llegar a cumplirlos. Pero no es que tengan, es que quieren. Es diferente. ¿Sí? En cambio, es una obligación legal de los cónyuges, fidelidad, asistencia mutua, cohabitación, literalmente señalado en el Código Civil. En otras palabras, los convivientes no tienen deberes legales. Estos no tienen ellos. Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Por ese motivo, se señala que se tiene mayor libertad dentro de la convivencia, dentro de la unión de hecho, para hacer lo que se guste. ¿Sí? Porque no existe este tema de la legalidad. De allí que tranquilamente cualquiera puede romper ese deber. Dígame, doctor. Pero si no se da, por ejemplo, en una convivencia, una deber, ya sea por hecho que la pareja te deja, ¿no? Claro, claro, pero no hay sanción legal. La sanción legal, ¿cuándo se da? Se da cuando se da el término de la relación. Tampoco no hay deber. No hay obligación de quedarse juntos. Porque, ¿qué sucede? La unión de hecho no tiene que ver que más de 2 años. Claro. Exacto, pero ya pasé 3 años. ¿Tengo la obligación de quedarme con ella viviendo ahí, desde el punto de vista legal? ¿O puedo irme tranquilamente cuando yo quiera? En el matrimonio yo tengo la obligación de quedarme. Y si me voy, hay una sanción legal. ¿Cuál es? Divorcio por causal de separación de hecho. O divorcio por causal de abandono injustificado. En el caso del conviviente se va, ¿hay alguna sanción legal? Sanción no habría, pero sí de repente me exigiría de repente una sucesión de una propiedad, ¿no es cierto? Una propiedad, una adjudicación, una indemnización. ¿Por qué? El T26 dice, el término en forma unilateral de la convivencia da lugar a una pensión alimentaria, una indemnización, resarcimiento, ¿sí? Pero en ningún momento hablan de, oye, término unilateral porque, no sé, porque fuiste infiel, porque te fuiste, o porque pasó algo, por violencia. No, solo hablan de término unilateral. Es decir, me fuiste infiel, vete de la casa, perfecto, me voy. ¿Unilateral? En el matrimonio sí está, pues. Ahí sí está. En cambio, término unilateral significa que yo me voy introspectivamente sin darle razón de ser a la otra persona. Pero si se ponen de acuerdo que la relación terminó por una infidelidad de uno de ellos, básicamente no hay término unilateral. Hay acuerdo de que terminó la relación. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, bajo este contexto, la unión de hecho es el mundo maravilloso en estos temas de deberes legales. Ojo, solamente los deberes. ¿Por qué? Ahí viene primera diferencia. En el matrimonio sí existen deberes legales. En la unión de hecho no hay deberes legales. ¿Estamos? Siempre lo relaciono así. Que yo incumplo un deber legal. Amigo, ¿tendrías otro plumoncito? Por favor, que ya no pintan los plumoncitos. ¿Qué sucede? El deber legal de fidelidad. ¿Qué sucede si yo incumplo el deber legal de fidelidad? ¿Qué sanción legal existe en el ámbito del divorcio? ¿Qué causal puedo yo hacer alusión en el caso de fidelidad? Puede ser adulterio o conducta deshonrosa. ¿Cuándo es adulterio? ¿Cuándo sería conducta deshonrosa? ¿Qué diferencia hay? Adulterio cuando existe un hijo extramatrimonial. Ya, esa es la prueba. Ya, esa es la prueba. Ya. Y una conducta deshonrosa, no sé, poner un video entrando a un hotel. O enviar rosas a una compañera, o abrazados con alguien, ¿no? El tema, una vez una juez que fue alumna en su momento, la juez me dijo,
doctor, pero el adulterio no es que nazca un niño. Bueno, sí, pues el adulterio tiene que ser relaciones sexuales, nada más. Pero ¿cómo vas a probar una relación sexual? La prueba es el niño, ¿no? De alguna manera eso te permite acreditar. Entonces, básicamente el adulterio es cuando hay relación sexual. Y conducta deshonrosa es cuando hay otro tipo de actos que básicamente vulneren el deber de fidelidad. Que ahí puede ser muy variados, ¿no? Siempre que estén debidamente acreditados. Si yo no cohabito con mi cónyuge, básicamente puedo generar el abandono injustificado del hogar siempre y cuando el tiempo de no cohabitación dure 2 años. La sumatoria dure 2 años. Separación de hecho. ¿Qué sucede? Si yo tengo un hijo menor de edad dentro de mi matrimonio y me voy, ¿cuánto tiempo debe pasar para que mi cónyuge o yo pueda demandar la separación de hecho? 4 años por haber un menor de edad. Pero si no hubiera menor de edad, sería 2 años. Otro, cohabitación. ¿Sabes qué? Yo rompí el deber de cohabitar porque maté a alguien dolosamente, cometí un delito doloso y me mandaron a la cárcel. Estoy ahí. Pregunta, ¿mi cónyuge tendría que esperarme? ¿Me puede demandar por divorcio? Sí. Por condena privativa de la libertad. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo estoy manejando ahorita mi auto y lamentablemente no me doy cuenta y atropello a alguien y mato a alguien y me mandan a la cárcel 4 años? Pregunta, ¿mi cónyuge tendría que esperarme o me puede demandar el divorcio? Eso es un delito doloso. Ahí bien. Culposo. La ley creo que señala que tiene que ser doloso. Tiene que ser doloso. Si fuera culposo, no calza. ¿Sí? Tiene que ser doloso. ¿Sí? En otras palabras, ahí sí mi cónyuge dirá, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, tiene que se amarrar conmigo. ¿Sí? Cohabitación, ya vi los 3. Asistencia mutua. ¿Qué sucede si en lugar de utilizar el dinero de la familia para beneficio de todos, lo utilizo para tomar, para derogarme? ¿Qué sucede? Igual, hay una causal. Causal de uso de sustancias toxicología, toxicómano, no es un término exactamente. Pero el tema es haber utilizado para derogarme o para tomar indebidamente. ¿Sí? O por ahí también destino a otros fines, ¿no? Por ahí en lugar de apoyar a mi cónyuge, resulta que actúo con conductas como varón, sino básicamente actúo con otros roles. De alguna manera también vulnera aquí el deber de asistencia mutua. La homosexualidad sobrevenida, no la anterior, sino la sobrevenida. También son signos de causalidad. Y asimismo, en lugar de ayudarla, le pego. Actos de violencia familiar también calzan como todo tema de divorcio. En otras palabras, cada deber incumplido genera una causal de divorcio, lo cual no sucede con la unión de hecho. ¿Sí? Bien. Entonces ahí vemos la diferencia primera que quiero resaltar. Segunda diferencia. Hay 2 regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Son 2, no hay más. El régimen de las sociedades gananciales y la separación de patrimonios. En las sociedades gananciales hay lo que se conocen como bienes sociales y los bienes propios. ¿Sí? Y en la separación de patrimonios, pregunta, ¿también hay bienes sociales y bienes propios? No. Solamente hay bienes de cada uno de los cónyuges. En la separación de patrimonios, si yo tengo, digamos, una casa a mi nombre y yo alquilo la casa y genero un fruto, genero una renta, ¿esta renta a quién le pertenece? ¿A ambos cónyuges o solamente al dueño de la casa? En la separación de patrimonios, esta casa que está solamente a mi nombre, es mía, solamente a mi nombre en la separación de patrimonios, yo alquilo la casa y genero una renta, ese dinero generado, pero es un fruto. Mi pregunta es, ¿este dinero le pertenece a ambos o solamente al dueño de la casa en la separación de patrimonios? Por eso, esa es la pregunta. ¿A los dos o solamente a él? Ya, ahora trasladamos acá. En una sociedad de gananciales, yo tengo como bien propio, porque fue mi herencia, esta casa, y yo hago lo mismo. Genero una renta. ¿Esta renta es bien social o sigue siendo bien propio? No, la renta de arriba es bien social. Esto es bien social. En otras palabras,
No hay diferencia de los frutos entre una separación de patrimonios y una sociedad de gananciales, es lo mismo. Porque aquí me dijeron que esto es de los dos. Y me dicen también que este dinero también es de los dos. ¿Es lo mismo? Y la respuesta ahí es, no es lo mismo. ¿Qué sucede? Aquí se aplica acá bien correctamente. Esto es bien propio. Los frutos son bienes sociales. Perfecto. Pero aquí, inclusive los frutos son sola y únicamente del dueño de la casa. ¿Sí? En la separación de patrimonio se aplica estrictamente lo que son derechos reales. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Si yo exploto el terreno, lo que genere por la explotación solamente me pertenece a mí. Ahí no hay nada que los frutos son sociales ni nada por el estilo. Esta es la separación de patrimonios. Ahora, obviamente las personas cuando se casan no reconocen, no saben, no preguntan que hay dos situaciones jurídicas posibles. Todas se casan y se van de frente a las sociedades gananciales porque la norma dice si no señaló nada, se va de frente allí. Lo cual hace que la fusión de bienes se realice y va a generar esto tarde o temprano. ¿Sí? Va a generar eso. Pregunto ahora, en el marco de la unión de hecho, bajo la idea de hecho sea algo similar al matrimonio, ¿sí? ¿Cuántos regímenes hay dentro de la unión de hecho? ¿Están los dos, solamente uno o ninguno? Sociedad de gananciales no hay en la unión de hecho. Entonces, separación de patrimonio sí hay en la unión de hecho. Nuevamente, tampoco. Ahí justo en el 326 dice lo siguiente. Unión de hombre y mujer libre de impedimento matrimonial para cumplir deberes similares en el matrimonio podrían generar el surgimiento de un régimen similar a la sociedad de gananciales. Siempre usan el término similar, no dicen es, dicen similar a la sociedad de gananciales. Lo cual de alguna manera va a que las normas aplicables a la sociedad de gananciales se van a aplicar a la unión de hecho. Pero si ustedes revisan también el 326, momento hacen mención de la separación de patrimonios. No hay. Entonces, en otras palabras, en un reconocimiento de unión de hecho, una unión de hecho, va a haber siempre fusión de bienes. Bienes sociales y bienes propios. Pero jamás habrá separación de bienes. O sea, yo no podría hacer una unión de hecho con separación de bienes. No, separación de patrimonios. No, no se puede. Y como no se puede, ahí va combinándose la pregunta. La pregunta de rigor de la clase es, bajo lo que vamos a ver, semejanzas y diferencias, ¿por qué las personas quieren casarse y no se quieren, y por qué quieren casarse y no hacer unión de hecho? ¿O por qué las personas quieren hacer unión de hecho y no casarse? ¿Sí? En las primeras observaciones, las primeras diferencias diríamos, claro, no se quieren casar porque en unión de hecho no tienen deberes. Pero el segundo aspecto también sería, pero si yo me caso, tengo posibilidad de hacer separación de patrimonios. Pero si no me caso y voy a unión de hecho, solamente tengo sociedades gananciales. O sea, todo tiene su contrapartida, tienes que analizar todo el contexto. ¿Sí? Por eso que, como no quieren algunos ingresar acá, dicen, no me caso y no reconozco mi unión de hecho. Puedo convivir 20 años, pero no voy a reconocer porque si reconozco, calzo acá. Y yo no quiero reconocer. Sí. Cuando uno se quiere casar, tiene esas dos opciones. Dos opciones. Sociedad gananciales o separación. Sí. Cuando yo quiero convivir solamente, lo único que tendría cuál es. Sociedad gananciales. Si es que reconozco mi unión de hecho, sociedad gananciales. Claro, reconocerlo. Es que reconocerlo. Porque si yo no lo reconozco, ninguno, no hay nada. No hay nada. ¿Sí? Ese es el tema. Bien. Vamos acá. Este también va a terminar, doctor. Sí. El de acá dice separación de patrimonios, ¿no? Separación de patrimonios. Claro. Los frutos es de cada uno, independiente. ¿Sí? Separación de patrimonios. En cambio, en el otro sí. En el otro sí, los frutos son de los dos. Una herencia, Así sea una herencia. si es un bien propio, los frutos sí es para. Son sociales, exacto. Ese es el tema. ¿Sí? Bien. Entonces vamos, dos aspectos que hemos analizado. Régimen patrimonial y lo que son los deberes dentro del matrimonio. Ahora, hasta ahí, diferencias. Ingresamos ahora a otra figura jurídica, la adopción. La adopción nos dice lo siguiente.
¿sabes qué? Si tú adoptas a una persona, esa persona va a dejar de tener por madre o padre a sus padres biológicos y van a comenzar a adquirir la calidad de padres aquellos que civilmente, es decir, que han hecho todo el trámite y han generado un vínculo legal entre y el adoptado. T17 Código Civil. Por la adopción, el adoptado adquiere calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a la familia consanguínea. ¿Sí? Ese es el sustento legal. Ahora, pregunto, antes de ingresar acá a analizar las diferencias semejantes entre uno y otro. Yo soy Juan Carlos. ¿Sí? Juan Carlos es soltero y de repente conoce a Sandy. Sandy, que por cierto, ya tiene una hija. Una hija que tuvo como consecuencia de una relación pasada con Manuel. ¿Sí? Pero yo no conocía a Sandy con su hija. Ella lo demandaba a Manuel y a Manuel no quería saber nada de su hija ni de Sandy. De repente yo la conozco. Y le digo, ¿sabes qué, Sandy? Me enamoré de ti. ¿Por qué no nos casamos? Y se casan. ¿Sí? Ellos no tienen hijos entre sí. Pero Sandy tiene por hija, en este caso, a Laura. Pasa un tiempo y Laura le comienza a decir papá a Juan Carlos. Juan Carlos le dice hija a Laura, aún sabiendo que no lo son. Viene el tema. Juan Carlos quiere adoptar al hijo de su esposa, Sandy. Si llega a adoptar, ¿qué va a pasar? En ese momento se aplica el 3 y 7 y diríamos lo siguiente. Juan Carlos será el papá de Laura. Y Laura dejará de ser hija de Sandy. ¿Cierto? Leemos el texto de Código Civil y vemos el ejemplo. Adopta a Laura, Laura deberá dejar de ser hija de Sandy y también deberá de ser hija de Manuel. ¿Cierto? Y por lo tanto, una familia quedará eliminada porque Juan Carlos ingresó a adoptar. ¿Está bien? ¿Qué estoy diciendo o no? ¿Pero una sola persona puede adoptar? Sí, una persona puede adoptar. Pero lo que yo he entendido es que no habría razón por la cual adopte a la menor porque ella vive con su madre. Ya, pero él quiere adoptar porque él sabe que el papá es Manuel. Pero no tendría que haber una declaración de abandono de la menor para que él pueda... Ah, ya. Ya, ok. Permite mencionar lo siguiente. Hay 3 tipos de adopción. Hay 3 tipos de adopción, ¿sí? Primera, yo soy Juan Carlos, toda la vida he querido ser papá. Lamentablemente no ha habido ninguna mujer que me soporte entre mis locuras y demás, así que yo quiero adoptar. ¿Puedo adoptar solo? Sí, puedo adoptar solo. La adopción puede ser un hombre solo, una mujer sola, parejas, que mencionaríamos acá, no digo quiénes, para poder verlo con la unión de hecho y el matrimonio, ¿no? Pero puede pasar, ¿sí? Ahora vamos acá. Y por lo tanto, yo quiero adoptar a quien sea. Como quiero adoptar a quien sea, no me interesa cómo se llama el niño ni quién sea. Me interesa solamente la edad. Quiero adoptar a un menor de 0 a 5 años. Como no me interesa quién sea, yo acudo al procedimiento nacional de adopciones administrativo. Procedimiento administrativo de adopciones. Estos menores han sido justamente lo que menciona la doctora, declarados judicialmente en abandono. Y por lo tanto están esos centros, por ejemplo, de INAVIF. ¿Sí? Están ahí recluidos para participar del procedimiento nacional de adopciones. Y a partir de ello, lo que yo voy a hacer va a ser calificar para obtener una adopción. Una vez que yo califique, recién me van a decir, Juan Carlos, este es el menor, este es el niño o niña que tenemos asignado, para que se vaya adecuando tu comportamiento y básicamente verifiquemos si eres idóneo para ser papá de esa menor, de ese menor. Ahí yo adopté a un menor X, que recién conocí tras iniciar el procedimiento. Punto 1. Punto 2. Juan Carlos nunca tuvo hijos, su hermano sí. Su hermano, su hermana y su esposo sí tuvieron.
Lamentablemente, un accidente de tránsito provocó que su hermana y su esposo fallecieran. Lamentablemente fallecieron. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Juan Carlos quedó a cargo de su sobrino. Pasa el tiempo y Juan Carlos dice, ¿sabes qué, sobrino? Yo te quiero que sea tu papá, porque como tus padres han fallecido, quiero ser tu padre. Te quiero adoptar. Es decir, Juan Carlos no quiere adoptar a quien sea, quiere adoptar a su sobrino y solamente a él. Eso es lo que se conoce como la adopción por excepción. Es decir, a una persona a la cual yo he tratado como si fuera mi hijo por un mínimo tiempo de 2 años, puedo adoptar por excepción acudiendo a la vía judicial. Es vía proceso, en este caso es único, juzgado de familia del domicilio del menor. Inicio el procedimiento, interpongo la demanda y lograré la adopción por excepción. Tercero, la adopción vía notarial, que se da básicamente cuando yo quiero adoptar a una persona mayor de edad. Y obviamente esa persona está de acuerdo con la adopción. ¿Sí? Son las 3 vías que existen para adoptar, los 3 caminos. En el caso que les había planteado, estamos en el camino número 2. El caso que me manifestó la doctora, pero estamos en el 2. ¿Sí? Y estando en el 2 sucede eso, pues. Que Juan Carlos conoce a Sandy, que tiene su hijo. Y Sandy dice, Sandy, quiero a tu hija, quiero que ahora también sea hija mía, quiero adoptarla. Entonces mi pregunta va, si yo adopto al hijo de mi esposa, ¿yo quiebro la relación biológica de esa niña con mi esposa? ¿O solamente quiebro la relación biológica entre esa niña y su verdadero padre? Esa es la pregunta, basado en este articulado. ¿Qué va a pasar? Seguro que ahí dice sería que perteneciera a la familia consanguínea, sea la madre y el padre. Claro, a los 2 se va a eliminar. Claro, pero hay una excepción. Hay una normativa, también está en el Código Civil, que dice, si yo voy a adoptar a una persona y me caso con esa persona, o si yo voy a adoptar, perdón, con esa persona no, con la mamá de esa persona o con el papá de esa persona, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo me caso o si reconozco mi unión de hecho con esa persona, con la mamá o el papá de ese niño, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo era Juan Carlos, Sandy, su hija, producto de la convivencia con Manuel. ¿Qué va a pasar? Como yo me casé con ella, yo voy a adoptar a su hijo y a la vez su hijo va a mantener vínculo legal con la mamá. Pero lo único que se va a quebrar es el vínculo legal con el padre. Y de esa manera, la familia que han de ser así, ahora es así. Eso es lo que nos dice la normativa. ¿Sí? Eso se aplica en los casos de adopción por excepción. Obviamente, en la demanda judicial se va a notificar tanto a la madre como al señor para que digan si están de acuerdo o no con la adopción. Y aunque haya oposición, el juez analizará lo más conveniente en función del interés superior del menor. ¿Estamos? Esa también es una observación. Ahora, surge la pregunta. ¿Pueden adoptar en forma conjunta 2 personas? Es decir, la norma me dice que Juan Carlos solo puede adoptar. Me dice que Laura sola puede adoptar. Mi pregunta es, Juan Carlos y Laura, la pareja conformada por Juan Carlos y Laura, sea que estuvieran conviviendo o sea que estén casados, quieren adoptar. ¿Pueden hacerlo en forma conjunta? Es decir, ¿los 2 pueden adoptar a un menor y decir, ahora somos papá y mamá de Lucho? ¿Pueden o no? Este contexto es el que vamos a ver ahora, porque la normativa nos señala 2 momentos. Primer artículo, dice, artículo 382 del Código Civil, nadie puede ser adoptado por más de una persona a no ser por los cónyuges, y hasta allí decía,
hasta antes del 18 de marzo del año 2015. Solamente hacía referencia a los cónyuges, a las personas casadas. Pero ahora, como consecuencia de esta ley, se ha incorporado a los convivientes también, pero conforme al 326, es decir, la unión de hecho. ¿Sí? Ley que permite la adopción de menor de edad quedado judicialmente en abandono por parte de las parejas que conforman la unión de hecho. ¿Estamos? Son normativas que ha generado. Ahora, cónyuges y miembros de la unión de hecho pueden adoptar en forma conjunta. Antes de este marzo de 2015 no podían. Entonces la pregunta va a estar en función del tiempo. ¿Sí? Derechos hereditarios. Para ver otro elemento más que debe considerarse. En este caso nos preguntamos, vamos aquí. Decimos lo siguiente. Órdenes sucesorios. Tenemos que el 816 del Código Civil establece una serie de órdenes sucesorios y decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 órdenes sucesorios, de los cuales vamos a establecer una línea en el centro de esos órdenes. Para poder completar esos órdenes vamos a ver el gráfico de lo que se considera familia consanguínea, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo acá, yo soy la persona que está en el centro. Hacia abajo voy a encontrar a los hijos, hacia arriba voy a encontrar al papá. Si subo uno más voy a encontrar al abuelo, porque ese es el centro. Hijos, papá, abuelo. ¿Estamos? Ahora, si yo voy hacia mi hermano, subo el tronco común, mi papá, y bajo hacia derecha o izquierda. Y ahí está mi hermano. Si yo quiero ir hacia mi tío, voy al tronco común, mi abuelo, y su hijo vendría a ser mi tío, el hermano de mi padre. Y si quisiera ir hacia mi primo, es el hijo de mi tío, sería acá abajo. Y diríamos lo siguiente. Entre línea y línea generamos un grado. Por lo tanto, si hay una línea, hay un grado. Una línea, 1, 2 líneas, 1, 2, 3 líneas, 1, 2, 3, 4 líneas, 1 y 2 líneas. ¿Sí? Y ese gráfico nos permite analizar y decir, ¿quién es respecto de mi persona? Cuarto grado en línea colateral. ¿Quién sería? El primo. El primo. Si yo diría respecto a mi persona, ¿quién es el primer grado en línea recta descendente? Mi hijo. Mi hijo. Si yo dijera, ¿quién es el segundo grado en línea recta ascendente? El abuelo. El abuelo. Todo eso está dentro del marco del gráfico. Ahora, vamos acá. Pregunta. Si yo fuera papá, ya tengo mi hijo acá. Si yo falleciera, ¿quién depende económicamente de mí? En forma directa. ¿Mis padres, mis hermanos, mis primos o mi hijo? Si yo muriera, ¿quién depende económicamente de mí? ¿Quién no puede valerse por sí mismo? Los padres, los hijos y la cónyuge conviven. De alguna manera, pero de todos ellos, ¿quién tiene mayor prioridad? El hijo. Por ese motivo, el hijo está acá. Hijos y demás descendientes. Ahora, el hijo, ¿en qué grado está? De una línea recta. Descendiente, ¿sí? ¿Qué otra persona está en igualdad de grados, pero en línea ascendente? El papá. Por ese motivo, el que le sigue aquí sería el papá y demás ascendientes. En el tercero voy a ubicar a aquel que actúa como mi reflejo. Es decir, aquella persona que se casó conmigo o, hasta después de la modificatoria, aquella persona que ha reconocido su unión de hecho. ¿Sí? Queda cuarto, quinto y sexto. Del cuarto al quinto, ya hemos mencionado a esta persona, porque es mi papá, y demás ascendientes, quiere decir, hemos mencionado también a mi abuelo, hijos y demás descendientes, y hemos mencionado a mi hijo o a mi nieto. ¿Qué personas quedan por mencionar? Al hermano. Al hermano. ¿A quién más queda? Al tío. Al tío y al primo. ¿Quién está más cercano a mí en cuanto a grados? El hermano. El hermano.
Por ese motivo el hermano ocupa el cuarto lugar. ¿Quién es el que le sigue? El tío o el sobrino, dependiendo cómo lo vea, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Y finalmente, ¿quién me queda? El primo. Ahora, aquí será segundo colateral, tercero colateral, cuarto colateral. Están en orden. Lo cual demuestra de alguna manera la interrelación entre lo que es familia jurídicamente hablando con lo que es precisamente materia sucesoria. Y los que están arriba de la línea se les conoce como los llamados herederos forzosos, y los que están debajo de la línea se les conoce como los llamados herederos voluntarios. ¿Sí? Es el contexto de alguna manera que se va a generar. ¿Por qué mencioné esto? Porque básicamente la normativa también ha cambiado al respecto. Nos dice, a partir de abril 2013, ya ingresa el miembro de la unión de hecho como parte de esta orden. Pero antes no heredaba nada. Ahora, lo cual puede ser algo positivo. Todo tiene su razón de ser en el cambio del principio que venimos comentando, ¿no? ¿De acuerdo? Protección a la familia, en el cual involucra que apoyemos a todo tipo de familia, lo cual involucra inclusive lo que es la figura jurídica de la unión de hecho. En ese sentido, también ellos van a formar parte ahora de los derechos sucesorios. Diferencia entre materia sucesoria entre cónyuge y la unión de hecho no hay. ¿Sí? No hay. Porque básicamente ambos tienen igualdad de derechos. Ambos adquieren el mismo porcentaje. Ambos adquieren como sociedades gananciales. Bien. Hasta ahí, dos semejanzas, dos diferencias. Vamos acá. En el término. ¿Qué sucede en el término de la relación matrimonial? ¿Cómo termina una relación matrimonial? ¿Cómo puede darse por concluido el vínculo matrimonial? ¿Cuáles son los mecanismos para que estos puedan culminar? El fallecimiento y el divorcio. Elemento natural, fallecimiento, divorcio puede ser la vía formal. ¿Sí? Ahora, vamos acá. Tenemos, para aplicar y combinar un poco materia sucesoria con materia de familia. Juan Carlos y Sandy. ¿Sí? Juan Carlos y Sandy tuvieron un hijo llamado Sebastián. Durante su matrimonio, Juan Carlos y Sandy han adquirido un vehículo. Han comprado un vehículo en el matrimonio. ¿Sí? Han comprado un vehículo. Antes de casarse, un vehículo lo llamamos A. Antes de casarse, Juan Carlos compra un terreno. ¿Sí? El terreno llamaremos B. ¿Sí? Luego, como consecuencia de eso, también o producto de una herencia, se recibe una casa a nombre de Sandy, grupo C. Y básicamente lo que van a hacer ellos es vivir en esta casa y comenzar a explotar el terreno, lo cual genera los frutos. Esa es la figura jurídica que se va a generar. Ahora, vamos acá. Mi pregunta es la siguiente. Pasa el tiempo, lamentablemente fallece Juan Carlos. ¿Sí? Fallece Juan Carlos. Y como consecuencia de ello se disuelve el vínculo matrimonial tras la muerte. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser el traslado de esos bienes hacia los sucesores? ¿Qué va a pasar? Primero lo que va a suceder es el fenecimiento de la sociedad de gananciales. Primer aspecto. Luego de eso viene el tema del inventario correspondiente, donde vamos a tener el vehículo A más el terreno B más la casa C, que era la herencia. Vehículo A comprado durante el matrimonio, terreno B comprado antes del matrimonio y la C, que es una casa, es una herencia en este caso. ¿Sí? Y este terreno generaba los frutos. ¿Qué ponemos que sea D? Es el inventario. Ahora vamos con la adjudicación. Adjudicación. En el caso de Juan Carlos, que sabemos que ya está muerto, pero todavía vamos a ver el tema de adjudicación, es sobre el vehículo A,
que fue comprado durante el matrimonio, ¿tiene derecho al 100% o al 50%? Al 50%. ¿Por qué? Porque toda compra dentro del matrimonio se presume social. 50% de A. Más el terreno que está en nombre de Juan Carlos y que fue comprado antes del matrimonio, pregunta, ¿te corresponde el 100% o el 50%? El 100%. ¿Qué sucedería si ese bien fuera pagado solamente, la inicial, pero durante el matrimonio sigo pagando las cuotas de la mensualidad, lo que tengo que pagar mensualmente por 20 años? No terminé de pagar. Pagué el capital, pagué la inicial. Y durante los próximos 20 años voy pagando la cuota mensual. Pregunta, ¿es bien social o bien propio? ¿Me entienden, verdad? Yo compro un departamento antes de casarme, pero lo sigo pagando estando casado. ¿Bien propio o bien social? Pero ahí se tendría que comprobar si es un bien Porque la fecha de adquisición es anterior, ¿ah? La fecha de pago se está dando durante el matrimonio. ¿Qué sucede? La norma nos dice que no me interesa la fecha de término de pago, me interesa la fecha de la adquisición. Como la fecha de la adquisición fue antes de, por más que tú la pagues después de, es bien propio. Por ese motivo no es una excelente recomendación la de aceptar que uno de los cónyuges compre antes, le deje compre durante el matrimonio. No, pero yo tengo el dinero. Sí, porque lo va a pagar. No le conviene en la otra parte, pues, ¿no? Pierde el bien. Entonces no es recomendación. Generalmente esta recomendación viene de los abuelos, es decir, de los suegros o suegras, ¿no? Que dicen, hijito, cómpralo antes, porque saben que directamente es beneficioso para ellos. Pero no es la idea, sino que generamos un matrimonio ya desquebrajado, ¿ya? Ahora vamos. Terreno 100% de Juan Carlos porque era antes del matrimonio. Los frutos que se generó por el terreno, ¿le pertenece 50% a Juan Carlos o 100% a Juan Carlos? Ya sería 50% entonces, ¿verdad? Más 50% de los frutos. Más esta herencia que recibió Sandy durante el matrimonio. Juan Carlos, ¿recoge algo? ¿100% o 50%? ¿Recoge 100%? Si es una herencia de Sandy, ¿eh? No, a Sandy le corresponde el 100%. A Sandy le corresponde el 100%, pero a Juan Carlos, nada. Claro, le regalaron a Sandy. Juan Carlos no le corresponde nada. Es decir, al muertito esto le correspondería. Y correspondería 50% de A más, en el caso acá 0% de B, más 50% de B, más 100% de C. Y esto que le corresponde al muertito es lo que se va a dividir entre sus sucesores, que vendría a ser en este caso Sandy y Sebastián, el menor. Ellos van a dividir 50-50. Dígame. No quedar. Ya. Y regresamos al otro. Si Juan Carlos tuviera un papá vivo y también tuviera hermanos vivos, ¿quiénes son sus sucesores de Juan Carlos? ¿Por el papá? ¿Y la esposa y el hijo? No, sí, claro. El hijo, la esposa y el padre. El hijo, la esposa y el padre. Ya. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay una omisión, hay un error ahí. ¿Cuál es el error? ¿Recuerdan el gráfico del 1 al 6? El primero excluye al sexto. Es decir, el primero excluye a los demás. ¿Sí? Los demás arriba excluyen a los demás abajo. ¿Quién está en primero? El hijo. Entonces, ¿y quién está en segundo? El papá. Entonces el primero excluyó al segundo. Si hay hijos, el papá ya no recibe nada. Sí, porque por la lógica, ¿no? El primero excluye el resto, pues. Ya. Si no estuviera el hijo, ¿quién sigue? El segundo. ¿Quién es el segundo? Papá. Ahora, ¿por qué la esposa quiere? Porque la esposa es una excepción a la regla. La esposa o el miembro de la unión de hecho concurre o con el primero o concurre con el segundo. Eso quiere decir que aunque la regla general es que si hay hijos debería excluir al resto, incluyendo al tercero y al segundo, ¿sí? Pero siempre va a concurrir o con el primero o concurre con el segundo. Por ese motivo, el cónyuge. Por ese motivo es, si hay cónyuge e hijo, heredan los dos. Si hay cónyuge y padre, heredan los dos.
Si hay cónyuge y hermano, el cónyuge es tercero, el de hermano es el cuarto, queda todo para la cónyuge. ¿Se entiende? Y todo está presente en la cuenta. Siempre y cuando sea la cónyuge, si está ahí, va a cobrar de todas maneras. De todas maneras. Porque el tercero concurre con el primero o con el segundo. Y si es con el cuarto, la cónyuge hereda sola, porque ya el tercero le ganó al cuarto. ¿Me comprenden? Entonces, por ese motivo a veces digo, ¿no? El terror de los abuelos son los nietos, porque una vez que existan ellos, adiós abuelos. El terror de los hermanos es que el hermano rico se case, porque la mujer se queda con todo y les deja a ellos sin nada, ¿no? Esa es la situación que se genera producto de sucesiones. Bien, entonces basado en esto, lo de Juan Carlos se divide en dos, entre la cónyuge y su hijo. ¿Estamos? Es un ejemplo de combinación de sucesiones con familia que tiene que ver con regímenes matrimoniales y lo que hemos hablado acá en el caso de fallecimiento, ¿sí? En el caso de divorcio, esta división puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque por ahí ella es la inocente o la más perjudicada en el divorcio y ella pide adjudicación de alguno de esos bienes. O viceversa, él pide adjudicación de alguno de estos bienes. Pero lo normal es que suceda esto, 50-50 o canalicen directamente sin ningún tema de adjudicación preferente. Profesor, una pregunta. Sí. Y, por ejemplo, de lo que le corresponde a Juan Carlos, no sé, por ejemplo, poniendo una cantidad, no sé, 100.000 soles. Sí. Ya. Entonces se reparten esos 100.000 entre el hijo y la cónyuge. Mitad, 50%, 50%. Sí, si le corresponde, claro, el hijo, sí. El dinero son 100.000 soles, se dividen 50-50 de ellos, sí, a eso se refiere. Pero si es que el dinero es de Juan Carlos, o sea, si es que el dinero fue heredado por Juan Carlos. Sí, no, claro, solo de Juan Carlos. Solo de Juan Carlos, sí, 50-50. Si el que hizo la adjudicación, y Juan Carlos adquirió el 100%, entonces 50-50. La cónyuge adquiere por igual que un hijo. Siempre lanzo la pregunta cuando digo, ¿los hijos y la cónyuge tienen igualdad de derechos? Sí, pero a veces me responden no, porque la cónyuge hereda más que el hijo, lo cual no es cierto. La cónyuge no hereda más que el hijo, lo que sucede es que la cónyuge ya tiene bienes antes que el hijo, porque la cónyuge tiene, aparte de su derecho hereditario, tiene su derecho matrimonial. Su derecho matrimonial, al sumarse con el hereditario, se va a ver como si el hijo heredara menos, pero no es así, sino que se suma y por eso la cónyuge sí va a tener más. Es decir, por ejemplo, la cónyuge al final va a tener 75% de A, al final va a tener acá 55%, sí, 75% de D, va a tener 50% de B, va a tener, bueno, de C tiene 100%, o sea que ahí nomás. En otras palabras, ella tiene 75 y su hijo tiene 25. Va a parecer que ella va a heredar más, pero no hereda más, sino que se suma lo que ya ganó más su herencia. Por eso que la cónyuge va a ser mayormente beneficiada. Por eso que es importantísimo definir quién muere primero. Por ejemplo, el caso más usual, un varón con dos familias. Miren lo que va a pasar si cambia el momento del fallecimiento. Decimos acá. Tenemos a José, tenemos a María. José casado con María. José con hijos con María. José con hijos con tercera persona. ¿Sí? Si José muere primero, los bienes de ambos van a ser divididos 50-50. Digamos, solamente tienen la casa que está a nombre de los dos, que es la casa donde viven ellos y los hijos. ¿Sí? Si José muere primero, ella se queda con el 50% de la casa, él con el 50% de la casa. Y luego ellos van a reclamar 10% cada uno. Porque sería 10 y ella más los 10 que le corresponde. ¿Sí? Sería 50-50, 100%. ¿Sí? En otras palabras, ellos adquieren solamente 10%. Pero, si muere ella primero, vamos a ver cómo cambia la figura. Si muere ella primero, 50-50, y ese 50 sería 25-25.
y él tendría 50. Cuando muera él, ahí va a sumarse en ese tema. Sí, pues, cuando muera él, recién él tendría 50% acá y sería entre 4, lo cual haría 16, no, 15, 13. 12 por 4, 48. Sí, 13 algo. Lo cual ellos tendrían ya mucho más porción sobre la casa, oportunamente, en su momento. O sea, el tema de la variación de la muerte hace que también varíen los porcentajes, atendiendo que ellos son hijos de padre y madre y ellos son hijos solamente de papá. Es importante definir básicamente el momento del fallecimiento, porque en base a eso vamos a perjudicar o beneficiar a los hijos extramatrimoniales. ¿Sí? De ahí que a veces hay personas que convienen verlos más muertos que vivos, en ocasiones, ¿no? Eso calculan a veces las parejas. Bien. ¿Qué sucede cuando se da el término de la relación convivencial? ¿Qué debe pasar para que una convivencia termine? Nada, solamente huyen del hogar. Y ya acabó. Es decir, si yo quiero dar por terminada mi convivencia, me retiro del domicilio y ya está. No hay mayor trámite que debo hacer. En cambio, para el divorcio, ¿cuánto demora el proceso judicial de divorcio? Mínimo 2 años. Máximo, quién sabe. ¿Sí? Por lo tanto, básicamente aquí el término de relación convivencial es en cualquier momento. Básicamente yo puedo dar por terminada mi relación convivencial y no pasa nada. Yo me voy de la casa y listo. A resumidas cuentas, tenemos en una unión de hecho, hemos otorgado ya derechos a partir de lo que es el principio de de protección a la familia. Y por ese motivo, la unión de hecho va a ser algo similar a lo que es el matrimonio, pero sin llegar a ser tal. Porque hay diferencias notorias, como por ejemplo en el régimen patrimonial, que es la diferencia más notoria que se puede observar, y la que no se desea observar viene a ser la diferencia entre los deberes conyugales. Pero a la vez también hay notorias semejanzas, porque ahora ya pueden adoptar en forma conjunta, asimismo ya pueden heredar también. Lo que todavía no pueden, y sí pueden los cónyuges, es básicamente constituir en forma conjunta el patrimonio familiar. Si ustedes van a revisar allí, van a poder observar que los únicos que pueden otorgar patrimonio familiar en forma conjunta son los cónyuges, pero no están los miembros de la unión de hecho. Todavía no, ¿sí? Así que por ahí hay otra diferencia más. Bien, dígame. Cuando uno hace su reconocimiento de unión de hecho, dice mi reconocimiento de unión de hecho, y una de las partes se va, digamos, o sea, se hizo el reconocimiento, todo, sí, y una de las partes se va. Se tiene que hacer algún trámite referente a eso. ¿qué sucede? Ya hice el reconocimiento, porque no yo voy a estar como conviviente y quiero rehacer mi vida con alguien, no voy a poder. Tengo que hacer algún trámite. Voy a la notaría y sencillamente certifico que ya no tengo esa convivencia. Con esa declaración, el notario informa a registros públicos y básicamente levanta y deja en nada esa. Claro, si hay una unión de hecho reconocida. Un tema posterior, pero no requiere la intervención de los dos. Solamente requiere una de las partes. Es algo sencillo, pero hay que hacerse. Es como el cambio de estado civil de un bien concreto que se declaró como bien social a bien propio. Unión de hecho, cuando hablamos unión de hecho, o sea, el nombre, o sea, para ser más o mayor propiedad, sí. La palabra sería solamente que yo conviva y no haga ningún trámite. Ya, esa es una unión de hecho. Propiamente, si no hago ningún trámite es convivencia. Tiene que involucrar reconocimiento. El reconocimiento entonces es unión de hecho. Claro. Por lo tanto, si una de las partes se va, yo necesito ir al notario. Claro. Para ya formalizar. Si es que yo ya registré mi unión de hecho, si es que yo lo registré. Si es que no. Es eso, o sea, es formalizar. Claro. Está inscrito en la SUNAT. Exactamente. Es unión de hecho. Lo otro es convivencia. La otra es convivencia. Alguien dirá que es una unión de hecho, no, pero si no es formalizado. Exactamente. Digamos que es una unión de hecho en potencialidad, pero no llega a serlo. Exactamente, no tiene consecuencias jurídicas. Y ahí es donde va a venir, nuevamente resulta la pregunta, ¿por qué yo convivo? ¿O por qué tengo unión de hecho?
o porque me caso. Todos los puntos que hemos mencionado tienen que ser analizados por la persona que va a llegar a ese momento. Porque tarde o temprano, la unión de hecho se va a asimilar tanto al matrimonio que al final dirán, mejor tampoco escribo mi unión de hecho, no me conviene. Prefiero convivir sin registrar. Doctor, Y así está. Claro, doctor, y cuando uno, por ejemplo, ya ha registrado, ya mi unión de hecho ha registrado todo, ¿puede hacer después separación de bienes? No, separación no. Separación de bienes no está dentro del régimen. Por eso, una vez que dice mi unión de hecho, o sea, gananciales todo, más adelante no puedo hacer eso. No puedo hacerlo. En el matrimonio sí es. En el matrimonio sí se puede. Puedo cambiar uno u otro varias veces y lo que quiera, pero acá no, porque no calza dentro de la figura ¿Qué legal. recomendaría, doctor, por ejemplo? Sí. Ahora como va la sociedad, digamos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, usted tiene su sobrino, dice, Claro. ¿qué me aconsejas a mi varón? ¿No? Dice, ¿qué me aconsejas? ¿Que me case o que conviva? Y tiene una sobrina y le dice, Ya. ¿qué me aconsejas? ¿Que me case o conviva? ¿Cuál sería su respuesta? Ya. Dependiendo si es varón o si es mujer. No depende del sexo. Es que no depende tanto del sexo. Lo que depende es de la finalidad por la cual quieres convivir o por la finalidad por la cual quieres casarte. ¿A qué me refiero? Cuando una persona se quiere unir con otra, de por sí tiene una finalidad. Una, porque quiere estar con esa persona por un momento. ¿Sí? A veces tienen esa idea. Yo me caso porque como me dicen que no puedo tener relaciones sin casarme, yo me caso por eso. ¿Tengo de relaciones? ¿No me va bien? Me divorcio. ¿Sí? Esa es una psicología. Otra, para que me caso, porque como todo el mundo me dice que yo si quiero salir de casa tengo que salir casado, me caso. Una psicología. Otra psicología, yo voy a convivir porque todos los que conozco ya se han divorciado. Y el matrimonio me he dado cuenta que arruina mi buena relación que tengo con esa persona. No necesitamos un papel para divorciar, para amarnos. En otras palabras, yo le preguntaría a esa persona la finalidad, qué es lo que piensa de esa posible unión, para que a partir de su madurez le diga, ¿sabes qué? Sí, cásate. O sea, no va a estar en función de régimen ni nada, sino mi consejo siempre va a ir en función de qué cosas quieres lograr. Si esta persona dice, quiero probar a ver qué va a pasar, porque no estoy seguro qué va a pasar, quiero probar, no te cases. Porque salir de eso es lo más complicado. Es más, no estás hecho para el matrimonio. Pero si tú estás convencido de que quieres estar con esa persona toda la vida, sin importar lo que vaya a pasar, y vas a luchar por eso, cásate. Ahí va a estar en función. Ahora, sí ha habido personas que me han preguntado, Juan Carlos, me quiero casar, pero ¿cómo me caso? ¿Con separación de patrimonios o con sociedades gananciales? Pero eso cuando dices una mujer, de hecho, que va a decir que no quiere algo serio. ¿No? Porque eso tiene que haber voluntad de ambas partes. Basta que uno no esté de acuerdo y que solamente con el inicio del matrimonio ya generas un pleito, no te cases. Pero en este caso que me preguntaron, los dos vinieron a preguntarme. Juan Carlos, los dos eran mis amigos y los dos querían saber qué les convenía más. Y les expliqué todo el tema de régimen, todo, y decidieron hacerlo por separación de patrimonios, porque ambos eran empresarios y no querían necesitar la firma del otro para sacar créditos. Querían hacerlo en forma independiente. Pero es un caso muy particular. No digo ese tema de hecho depende mucho de lo que la persona conciba como concepto vital del matrimonio. Porque ahorita, por mutuo acuerdo, se pueden divorciar en 2 años. O sea, después de estar 2 años casados, se pueden divorciar. Entonces, si ambas personas dicen, vamos a probar el matrimonio, sencillamente ya está, es un matrimonio que va camino al divorcio. Eso es fijo. Entonces, yo les recomendaría que no se casen, porque no están seguros de lo que están haciendo. ¿Cuál sería el motivo de por qué esto de la mayoría prefiere convivencia? Ya no. Porque es muy difícil divorciarse. O sea, el tema es la dificultad de salir de ese rollo, porque algunos están probando. Antes, porque ahora ya es más fácil, ¿no? Claro, pero si hay voluntad, y si no hay voluntad, ahí se complica, pues. Entonces, generalmente el varón dice, claro, ahorita somos felices, pero luego me gusta alguien más, me quiero ir con esa persona, ella no me va a dejar. Eso es lo que piensa muchas veces el varón, y sin ser machista, lo piensa así. No, pero las mujeres Claro, y por ahí también las mujeres tienen su lado, pero mayormente son los varones los que sacan los pies del plato. Claro, no, pero fíjate, las mujeres como que están optando por convivir, ¿no? Es que ahorita se está retrasando el tema del matrimonio. Ya nadie quiere casarse
No porque no piensen en casarse, sino que dicen, ahorita no, quiero viajar, quiero comprar, quiero disfrutar, quiero vivir y luego después me casaré. Y cuando se casan, todavía no quiero hijos, ¿ah? Que pasen 6, 7 años y después tendré hijos. Porque estamos disfrutando nosotros nuestra vida íntima o tenemos presupuesto, vamos de viaje, disfrutamos. O sea, todo ya se retrasa. Eso es lo que viene pasando, por ejemplo, en Europa. Ya no hay hijos allá. Más bien les pagan a las familias por tener hijos. Y llevan latinoamericanos para que conciban hijos allá. O sea, son varias cosas que van cambiando, ¿no? Y es como consecuencia, pues, no de un solo elemento, sino de la forma de pensar, ¿no? El hecho de que saber que estar casado involucra una carga, saber que tener un hijo involucra una carga, y esa psicología se replica. Por ese motivo, ya el matrimonio se retrasa, el ser mamá o papá se va retrasando también. Son temas psicológicos o llamémoslos sociales, ¿no? De alguna manera. Dígame. Por ejemplo, ¿qué pasa si una de la pareja o una pareja se quiere separar de la unión de hecho, se va con otra persona? Las consecuencias de ese abandono. Ese sería un término unilateral. Y como es un término unilateral, yo demando mi indemnización por proyecto, nos dice el 326 del Código Civil. Puedo pedir mi indemnización o mi pensión alimentaria o una adjudicación preferente de los bienes que se hayan adquirido dentro de la convivencia. Es parecido al divorcio, ¿no? Es parecido al divorcio, pero yo no demando el divorcio por causal de separación o infidelidad. Yo solamente digo, él terminó unilateralmente la relación, sin importar cuál sea el motivo, pero él la terminó. Yo no lo quería que terminara, él la terminó. Por tales temas, y por ese motivo lo demando. Pero no demando yo, el objetivo es que se reconozca la unión de hecho. Y como petición accesoria, pido esa indemnización. O sea, yo no pido una sanción. Mi objetivo es que se reconozca la convivencia y que me da derecho a esa pensión. Que se reconozca la convivencia, es en el caso que no se haya reconocido. Y en el caso que ya está reconocida la convivencia, es decir, nosotros acudimos a la notaría, lo hicimos cuando estábamos bien. Después de 2 años agarró y se fue. Segundo párrafo del 326 que venía a ser esa indemnización. De frente a la indemnización. De frente a la indemnización. En el caso que esté reconocido. Y accesoriamente la indemnización, sí. Porque si no, no tengo el derecho para indemnización. 326 del Código Civil. Solamente hay un solo artículo que regula eso. Bien, entonces todo este sistema va a permitir justamente este tema y como le decía, todo responde al cambio de considerar familia, integrar un familiar o todos los conceptos que podamos haber mencionado a lo largo de esta clase. Bien, siendo las 9:00 de la noche, estamos exactos, habiendo cumplido con los horarios, de alguna manera siempre yo dejo mi correo para cualquier consulta, cualquier pregunta que tenga en materia de familia y sucesiones, encantado. Igual mi WhatsApp para que los alumnos me escriban o me manden nota de voz, no me llamen, porque los que me llaman son los clientes y yo me dedico solamente a temas de familia, tengo mi estudio y las llamadas son para los clientes. Alumnos, WhatsApp, sea por mensaje o sea por nota de voz. Algunos artículos que he podido publicar. Asimismo, siempre invitarlos a mis alumnos a lo que es este grupo de Facebook donde hay casos publicados, análisis legal de conflictos familiares. Y si por ahí alguno de ustedes quisiera estar en un grupo de WhatsApp donde estamos todos los alumnos de materia de familia y sucesiones, también hay un grupo de WhatsApp. Me escriben e ingresan. Ahí hay abogados, jueces, fiscales y también estudiantes de derecho que hacen sus preguntas, siempre en familia y sucesiones, y ahí nos ayudamos entre todos, sin ningún costo de por medio, solamente es una ayuda entre todos, ¿sí? Y bueno, más que nada es eso, y como siempre cierro con mi esposa y mi pequeño, que también son mi familia, y agradecen por la asistencia del día de hoy, ¿sí? Gracias a ustedes, gracias por sus preguntas, cualquier tema, seguimos en contacto. Dios los bendiga. Listo.